Buenas tardes, bienvenidos al cuarto encuentro del ciclo de encuentros virtuales de medios en la educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Cobo y este mes de junio presentamos propuestas vinculadas con la salud mental en tiempos de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Nuestra invitada es Roxana Galeno y su tema es bienestar docente, alimentación y sedentarismo. Les cuento que Roxana es médica psiquiatra con estudios de posgrado en familia, pareja y grupo y psiquiatría universitaria infanto-juvenil, entre otros. Posee una vasta experiencia docente en instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo, el Hospital Dr. Carlos Pereira y la Universidad de la Aconcagua, así como ha desarrollado también tareas como coordinadora en salud mental en diferentes instituciones. Ha participado en la Secretaría de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, la Asociación Americana de Psiquiatría y el Colegio Argentino de Neurociencias y Neuropsicofarmacología, y ha disertado en numerosos congresos mundiales. Es autora de numerosos artículos científicos en distintas publicaciones de Australia, Francia, España, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Colombia y Argentina, y es directora de Neuromed Argentina. El próximo encuentro va a ser a mediados de julio, con el eje sobre tecnología y aprendizajes. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Roxana. Cualquier pregunta que pueda surgir para luego, sobre el cierre, hacer una integración con los aportes que ustedes tengan. Muchísimas gracias por estar ahí. Roxana, ¿estás por ahí? Muchas gracias por estar y por compartir con nosotros este ciclo de encuentros virtuales. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación, Alejandro. Como siempre es un gusto estar con medios en la educación y bueno, ahora con esta modalidad, que es una modalidad virtual, lo que hace que por un lado sea más cómodo para todos nosotros porque estamos tranquilos en las casas, pero bueno, con todas las vicisitudes que significa este proceso. Decía, bienestar tiene que ver, fíjense, salud o bienestar psicobiológico. A ver, hay algo. Está. Y sentirse satisfecho con nosotros mismos tiene que ver con el bienestar entonces psicobiológico, la salud psíquica, biológica, el éxito social, el éxito económico, el éxito profesional, la sensación del placer personal, la alegría de vivir, el sentirse en armonía con nosotros mismos y con el entorno, la sensación de sentirnos realizados por haber podido alcanzar lo que nosotros queríamos lograr, la presunción de un desarrollo personal, de sentirse adecuados con nuestra cultura, la creencia de que somos buena gente y que las demás personas nos ven como tal. Por eso les decía que el bienestar incluye al otro, a la mirada del otro sobre nosotros mismos. Bueno, todos estos son factores que están influyendo. Entonces, bueno, tenemos una cantidad de cosas que hoy están como chocando contra esto. ¿Y cómo unimos? ¿Por qué nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar de bienestar, alimentación, sedentarismo? Porque son realmente los problemas que hoy tenemos en el día a día con la cotidianeidad y con este aislamiento social, con esta cuarentena que nos está tocando vivir. La alimentación es una de las cosas que más se ha cambiado, el patrón alimentario, debido a que estamos más tiempo en las casas, debido a que estamos con otra cantidad de factores externos y sobre todo que no estamos corriendo, saliendo todo el día, saliendo, llegando, viniendo. Entonces en realidad la gente está además más quieta y bueno, hay más ansiedad también por todo lo que está pasando. Nosotros, la mayoría de las personas ha engordado, ha dejado de hacer actividad física. Bueno, por eso es que nos parecía importante abordar este tema. Y nosotros, desde las neurociencias, se sabe actualmente que hay diferentes factores que influyen para el sobrepeso y para poder aumentar de peso. Uno de estos factores, al estar yo voy a tener que admitir a la gente que viene entrando a la charla. Ahí está. Uno de estos factores que es importante es el tema de que hay muchos alimentos que resultan adictivos para el cerebro humano. Y esto que resultan adictivos en general son los alimentos que están mezclados, los hidratos de carbono, es decir, los azúcares, con las grasas. Entonces, adicción, la etimología de la palabra adicción significa
sin poder hablar, sin decir. Cuando yo tengo una adicción, hay cosas que no puedo decir, entonces las digo a través de una conducta. Y desde el punto de vista médico, la definición es la imposibilidad de abstenerse o de detenerse frente a la sustancia adictiva. Entonces, en el caso de la comida, ¿qué es lo que pasa? Abstenerse, por ejemplo, si a mí me gusta mucho el chocolate, no puedo dejar de comer chocolate cuando lo tengo cerca. Entonces, más vale que no lo compre porque si no me lo como. Y detenerme es que cuando empiezo, digo, bueno, voy a comer este cuadradito, en vez, me como el cuadradito, al ratito doy otra vuelta y me como el otro cuadradito y así le doy hasta que no me lo termino, no paro. Nosotros en Mendoza hicimos una encuesta por internet y para preguntar cuál era el alimento o la comida que resultaba más adictiva a los mendocinos, porque hay muchísimos estudios con respecto al chocolate, y salió en primer lugar las tortitas. Y todos sabemos que las tortitas dan ganas, sobre todo si la tenemos cerca y si está calentita, empezamos y decimos, no, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer, y después, bueno, le doy una vueltita y me como un pedacito. Y después de un pedacito me la como entera, y si hay dos, me como dos, y bueno, esto es adicción, la imposibilidad de no poder no comer, y cuando empiezo, seguir y seguir. Entonces, ¿qué se ha visto? Desde el 2005 se muestran en los estudios del cerebro que cuando se produce esto hay una alteración en esto que se llama ganglios de la base, que hay una falta de la secreción de dopamina. Entonces, uno busca comer para secretar mayor nivel de dopamina. Y además hay una alteración en el cerebro en esto que se llama circuito de control, que sería la corteza orbitofrontal, que es la que controla nuestros impulsos. Acá estaría la voluntad, lo que nosotros llamamos voluntad. Entre estas dos cosas se mezcla lo de la voluntad. Cuando decimos no tengo voluntad, es porque este circuito no está suficientemente fortificado como para inhibir un impulso que viene de adentro del cerebro, que era lo que les mostraba antes. Entonces, esto es lo que pasa en las personas con sobrepeso. Mientras más obesidad tienen, más dificultad en el control, en este circuito neuronal. Y fíjense, esta es una resonancia de cerebro en un estudio que se hizo con personas que le daban para comer chocolate, a chupar chocolate mientras estaban en el resonador. Entonces acá lo que se vio, es la resonancia de las personas que no tienen obesidad, es decir, las personas delgadas. Entonces, lo que se vio es, fíjense la diferencia, como todos estos rojitos que se activa el cerebro en estas personas, en las personas con sobrepeso. Entonces, esta en las personas delgadas. Y fíjense lo que pasa en el cerebro de las personas con obesidad. Es decir, por eso mismo es que es muy difícil que una persona que haya sido delgada toda la vida entienda lo que le pasa a una persona con sobrepeso o con obesidad, porque nunca le pasó esto de que se enciende el cerebro ante un poquito de chocolate. Fíjense que hay bastante diferencia, y esto es lo que nosotros llamamos circuito de recompensa y activación del circuito de recompensa. Entonces, tengan en cuenta que los alimentos que tienen muchos azúcares mezclados con grasas, manteca, este tipo de cosas, y conservantes también, y resaltadores del sabor, son muy adictivos para el cerebro humano. Entonces uno termina no pudiendo controlar la cantidad que está comiendo. Importante para esta época, saber seleccionar. Después hay cuestiones que tienen que ver con el estrés. El estrés aumenta el cortisol es una hormona que todos tenemos, pero que sobre todo se nos aumenta en situaciones de estrés, que hace que cambie el metabolismo. El cortisol es un corticoide producido por nuestro propio organismo, y como todo corticoide engorda. Engorda porque hace que se cambie el metabolismo de las grasas, que se cambie el metabolismo de los azúcares. Entonces terminamos que lo poco que comemos, y nos comemos una galletita, se nos transforma en una hamburguesa cuando estamos bajo el efecto del cortisol. Es decir, que lo poco que comemos nos rinde demasiado a nuestro organismo. Y además, cuando estamos estresados y ansiosos, picoteamos, no tenemos en cuenta las cantidades que comemos, y bueno, y esto nos lleva a la falta también de control. Entonces, las cantidades que ingerimos y la selección de los alimentos que tenemos hace que engordemos más.
Después hay problemas emocionales como tensiones, angustias, broncas. Toda la emoción nos complica porque hace que se altere la secreción de las hormonas que controlan el apetito y de las hormonas del metabolismo que hace que absorbamos diferentes los alimentos. Acá tenemos entonces estrategias, son muy importantes en estas situaciones las estrategias de afrontamiento del estrés, porque no son solo estrategias para resolver el problema de manera práctica, sino lo que buscamos con estas estrategias es disminuir el estrés ante una situación que nosotros percibimos como difícil. Es decir, gestionar nuestras emociones de diferente manera y gestionar el estrés de diferente manera. Y acá, por supuesto, que todo esto tiene que ver con sentirnos mejor anímicamente. En estos momentos estamos en alerta, en situaciones de alerta, nuestro cuerpo reacciona debido a este exceso de información que estamos teniendo y estamos frente a una situación de estrés con el aumento del cortisol que les decía. Tenemos que tener en cuenta que la sobreinformación de estos momentos ayuda a que tengamos más preocupación, más permanentemente pensamientos rumiantes, es decir, el mismo pensamiento que te da vuelta y vuelta, mayor ansiedad y mayor nivel de alerta que es difícil de manejar con la voluntad. Entonces, en estos momentos hay dos cosas importantes que nuestro cerebro tiene como herramientas, que es la adaptación, el poder adaptarse, el poder flexibilizar y el poder aceptar una realidad que nosotros no podemos cambiar. Es decir, estas son excelentes herramientas que nuestro cerebro tiene para hacer frente a diferentes situaciones que nos tocan vivir. Después, otra cosa muy importante es los problemas de sueño. Todos necesitamos dormir. ¿Por qué necesitamos dormir? Bueno, porque el sueño es el principal reparador neuronal, es un reparador neuronal. Y cuando no dormimos bien tenemos una serie de consecuencias, dentro de las cuales empezamos a sentirnos cansados físicamente. Con el tiempo, después de 6 meses de una persona que no descansa bien, tiene un factor de riesgo muy alto a tener muchos síntomas de estrés y de depresión. Y además se altera la secreción de las hormonas que controlan el apetito y de la insulina, lo que hace que tengamos más hambre cuando no dormimos bien, no seleccionemos nuestros alimentos como corresponde y además no los gastemos como corresponde. Es decir, que energéticamente cuando no dormimos, los alimentos también nos rinden más. No es la misma cantidad de calorías, las calorías son las mismas, pero energéticamente nos rinden diferente en nuestro organismo porque se depositan más como grasa. Y por otro lado, también lo que pasa cuando no dormimos es que se altera el circuito de control, eso que les decía de la corteza orbitofrontal, y no siempre las oportunidades que tenemos de comer, comemos, no nos podemos controlar como queremos. Entonces al comer más tenemos más aumento de energía y todo esto ayuda a la obesidad. Por eso los problemas del sueño están vinculados con la obesidad. Y por otro lado tenemos el sedentarismo, y no solo por lo que nosotros gastamos en cuanto a la actividad física, sino porque hay un montón de hormonas que se secretan cuando nosotros hacemos actividad física que mejoran la sensación de placer y de bienestar, como la serotonina, la dopamina, la endorfina, que sería una morfina endógena, la melatonina, que reconecta el cerebro y nos hace sentir mejor al otro día, y además se disminuye la producción de insulina, es decir, que tenemos menos riesgo de tener diabetes o insulinoresistencia. Y se produce otras sustancias que se llaman endocannabinoides, que son una marihuana endógena, digamos, producida por nosotros mismos, que todo esto mejora el bienestar y las sensaciones de nuestro organismo y de nuestro cerebro en sí. Entonces, les paso algunos tips nutritivos. No de nutrición, sino nutritivos, que son buenos para nosotros, que nos nutren como seres humanos. En cuanto a la alimentación, es preferible para estos momentos que elijamos los alimentos naturales, sin envoltorios, los que vienen naturales de la feria o de los mercados, es decir, las verduras, las frutas, las carnes, sin estar pasado por el procesamiento. Otra cosa importante es que comamos mientras hay sol.
¿Por qué? Por la secreción de las hormonas que contaba anteriormente, porque si nosotros comemos mucho de noche, que es lo que nos hemos acostumbrado con el salir a trabajar todo el día y volver de noche a la casa, bueno, esto hace que las hormonas que se secretan a la noche, todo lo que comemos de noche va a depósito de grasa. Entonces engordamos con solo comer de noche. Entonces esta es una buena oportunidad para un cambio en esto y decir, desayunamos fuerte, almorcemos más o menos como príncipe, digamos, desayunemos como rey, almorcemos como príncipes y cenemos como mendigos, o no cenemos, no comamos si no hay sol, y con eso hay muchísimos estudios, hay laboratorios muy grandes en todo el mundo que están estudiando esto, el efecto de la luz solar y para poder, y el aumento de peso que hay actualmente. Entonces este es otro tip nutritivo. Después, otro tip a tener en cuenta, estoy haciendo entrar gente, otro tip a tener en cuenta es que lo mejor es que no comamos azúcares ni harinas, porque son sustancias que no son saludables para el organismo. Y si elijamos las de integrales porque tienen más fibra y se absorben de manera diferente en el intestino y además ayudan a mantener la flora intestinal, que uno de los problemas actualmente que está muy en boga es que nuestro estilo de alimentación está destruyendo la flora intestinal y está generando una cantidad de procesos inflamatorios en nuestro organismo que nos llevan a muchísimas enfermedades psicosomáticas, como hipertensión, colon irritable, enfermedad, depresión, trastornos de pánico, enfermedad de Alzheimer, bueno, un montón de enfermedades. Parece, cada vez hay más estudios que muestran que es producido por el estilo de alimentación que altera la flora del intestino y produce fenómenos inflamatorios. Mientras mayor cantidad de proteínas comamos en el desayuno, menos hambre tenemos a la tardecita, a las 7 de la tarde. Si nos agarra hambre a las 7 de la tarde es porque a la mañana no hemos desayunado con las proteínas que nuestro organismo necesita. El hambre de las 7 de la tarde generalmente es con ganas de comer algo dulce. Eso no sirve, solo se deposita en grasa y aumenta los procesos inflamatorios del organismo. Entonces, otra cosa importante es terminar con las proteínas del desayuno. Dos cositas más. Si te vamos a elegir una bebida alcohólica que sea el vino seco, lo seco, no nada de lo dulce, pero esto 200 centímetros cúbicos por día. Esa es la dosis saludable. Más de esa cantidad deja de ser saludable y ya produce problemas a nivel neuronal y a nivel físico. Así que un poquito el vino tinto es el mejor para eso, pero 200 por día, no más de eso. Después, recordar una cosa muy importante, que nosotros empezamos a comer, para que para cuando nosotros se nos llena el estómago, de acá que llegue la señal al cerebro demora 20 minutos. Demora 20 minutos en que nos demos cuenta de que estamos llenos. Eso es lo que hace que cuando terminamos de comer siempre decimos, ¡ay, para qué comí tanto! No debería haber comido tanto. Pero mientras tanto no te diste cuenta, porque demora 20 minutos. Entonces, ¿qué es importante? Comer despacio. Que es una de las cosas que generalmente no hacemos, tomando conciencia de la cantidad que estamos comiendo, de los sabores, de los olores, de todo eso. Aprender a masticar más tiempo y aprender a comer despacio, y acá hay toda una técnica de mindful eating, que es comer con conciencia plena. Tomar abundante agua, 2 a 3 litros por día. Bueno, esto es con salvado. Combinar los colores de verdura lo más que podamos. Mientras más colorido es, significa que tiene más vitaminas diferentes y minerales diferentes, que son importantes para estos momentos de inmunidad. Incorporar ayunos de 16 o 24 horas, al menos una vez a la semana, porque los ayunos resetean el páncreas y mejoran todos los procesos inflamatorios de la alimentación. Esto es recontra nuevo. Hasta hace poco tiempo nosotros decíamos no, los ayunos no. Bueno, ahora en todos lados está visto que mejora el funcionamiento de todo el organismo si se hacen ayunos a conciencia. Mientras cuando puedo me salteo la cena, y elegir verduras, incorporar, y esto también es muy importante, verduras que son antioxidantes, es decir, son para disminuir
para disminuir los procesos de envejecimiento, como todas las coles, brócoli, coliflor, repollo, rabanitos, apios, y las frutas de bajo índice glucémico, es decir, que entra poco azúcar al organismo porque tienen mucha fibra. Y después incorporar aceites, pero sobre todo aceites vegetales, no las grasas de origen animal, sobre todo el aceite de oliva crudo o el aceite de coco para cocinar. Son los aceites que son más saludables para el organismo. Y después incorporar frutos secos, granos enteros, integrales, legumbres, semillas, nueces. Todo esto tiene una buena cantidad de vitaminas y algunas proteínas útiles para el ser humano. Reducir las carnes rojas a 2 veces a la semana y elegir pescado, mariscos, aves, carnes magras. Reducir la sal y los dulces, no consumir bebidas azucaradas ni carbonatadas e incorporar superalimentos. ¿A qué le llamamos superalimentos? Los que generan fenómenos de antioxidación y antiinflamatorios a nivel del organismo. Fíjense qué interesante, si nosotros ponemos en un salero cúrcuma con pimienta negra, aumentamos nuestra vida, y también el jengibre son antioxidantes por excelencia y antiinflamatorios por excelencia. Y también los frutos rojos. El maqui, el té verde como infusión 2 a 3 veces a la semana, son buenísimos como antiinflamatorios y ayudan a que elonguemos nuestra vida. También la cebolla y la manzana como poseen una sustancia que se llama quercetina, que también es antiinflamatorio, y hacer 60 minutos de ejercicio físico al menos 3 veces a la semana, durante 1 hora, y evitar algunas cosas como, por ejemplo, las cervezas, los tragos que son bebidas alcohólicas dulces, las bebidas con azúcar o dulce, y todos los procesados, los snacks ultraprocesados, todo lo que viene en paquetitos y con muchos colores, es lo que nos está haciendo mal a nuestra alimentación, y saber que hay alimentos que son adictivos y que con esto tenemos que aprender a controlar la cantidad y alejarnos lo más posible. Hoy está el antiguo dicho de Hipócrates que decía que la medicina que los alimentos sean nuestra medicina y la medicina nuestro alimento. Y hoy más que nunca estamos en esta situación para decir, bueno, si nosotros mejoramos la dieta, la alimentación, el sedentarismo, el sueño, la calidad de vida y nuestro bienestar va a ser diferente. Nosotros tenemos un programa desde Neuromed que se llama IMPAS, de descenso de peso, donde trabajamos sobre todas estas cosas. También hay otro, y lo estamos haciendo de manera virtual, pero teniendo en cuenta todos estos factores. Entonces, más allá de bajar de peso, se genera un proceso de transformación diferente que ayuda al bienestar de manera increíble. Lo observamos día a día, digamos. No es solo el hecho de bajar de peso, sino el modo de alimentarse que hace que nosotros estemos mejor. Nos mejore nuestras emociones, todo en general, ¿no? Sí, sobre todo pensando en el tema de que generar la alimentación tiene que ver con construir una cultura, ¿no? Y en realidad no es solamente el descenso de peso por el descenso de peso mismo, sino en realidad tratar de ver cuánto puedo incorporar hábitos saludables y sostenerlos en el tiempo. Creo que de eso se trata la propuesta que ustedes hacen desde Neuromed, y también cuando se habla del cuidado de nuestra salud, que eso es lo importante, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que lo que buscamos es rechipear el cerebro, eso que les mostraba de cómo estaba el metabolismo, de cambiarlo, de que nosotros somos los constructores de esos circuitos neuronales. Entonces, buscar el modo de realmente generar estos cambios, que lo que generalmente no sabemos es cómo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, un poco el objetivo es ese, rechipear el cerebro para que tomemos decisiones diferentes, pensemos diferente y elijamos diferente. Bien. Bueno, todos nuestros asistentes que tenemos te saludan con que excelente el encuentro. Como siempre decimos, no es lo mismo 3 horas que en realidad 38 minutos que llevamos y ya tenemos que ir cerrando. Roxana, te agradecemos muchísimo esta intervención, y es un tema para seguir conversando, pero sobre todo la inquietud, ¿no? En estos temas y en este tiempo donde ha habido una
tensión de muchas cuestiones, y bueno, que también es un tiempo como para poderlo pensar, ¿no? Que nuestra alimentación y poder incorporar hábitos que verdaderamente nos favorezcan, sobre todo una tarea tan particular como la de ser educador, ¿no? La de estar trabajando en educación. Sí, esto es fundamental porque además desde chicos tenemos un problema con el aprendizaje de estos hábitos, entonces me parece que el rol de ustedes es fundamental. De todos modos, Ale, cualquier cosa se pueden contactar con Alejandro, les pasa mi contacto si tienen preguntas para hacer, porque como no tengo mucho tiempo para las preguntas, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, se contactan y no tengo problema en contestarlas. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, aparte vamos a subir este encuentro, ya mañana va a estar en nuestro canal de YouTube. Roxana, muchísimas gracias a todos ustedes. Se nos termina el tiempo, por acompañarnos siempre, por estar, por acompañarnos en estas temáticas que entendemos que nos interpelan. Por eso es que hemos traído este eje que fue salud mental en tiempos de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Muchas gracias, Roxana, gracias a todos. Nos vemos en julio, ya estén al tanto para el otro eje que va a ser tecnologías y aprendizaje. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.